Hola a todos, bienvenidos a este episodio con Libertad de Decir. Este día tenemos un tema bastante controversial que estaba a la palestra, es el reciente conflicto que ha ocurrido en el Medio Oriente, porque, el escalamiento, mejor dicho, porque el conflicto ha persistido durante muchos años, entre Palestina e Israel. Y tenemos a un invitado que es Aaron Policar. Él es el director de Manuk, creo que lo pronuncié bien o incorrecto. Manibuk. Manibuk MX. Y bueno, háblanos un poco de ti, Aaron. Pues les cuento un poquito de mí. Yo actualmente me dedico a la docencia. Soy educador judío. Trabajo con chicos adolescentes desde 13 hasta 20 y tantos años. Por otro lado, dirijo esta organización que se llama Manibuk MX, que está enfocada al trabajo en el liderazgo, en el desarrollo de puntos de diálogo, de interés, de estudio, de aprendizaje sobre Israel, el judaísmo, ahora sí que todo lo que gira en torno a la identidad judía de una persona y al sionismo. Así que a eso es a lo que me dedico hoy en día. Estuve durante muchos años en movimientos juveniles judeo-sionistas. Vivo en México, creo que esa parte no la mencioné. Y bien, eso es a lo que me dedico. No sé si quieren saber algo más sobre mí. Iremos allí preguntándote más cosas a medida que avance el programa. Y bueno, con nosotros también están mis copanelistas. Sara, ¿cómo estás, Sara? Estoy muteada, creo. A ver. No. Bien, todo muy bien. Muy emocionada porque creo que es un tema bastante importante. Igual es siempre, como tú dices, Ana, es un tema que está como allí flotando, ¿no? Y creo que hay mucha desinformación en torno a esto. Hay, bueno, muchas dudas. Yo por lo menos tengo muchas dudas que he tenido durante muchísimo tiempo y bueno, estoy súper emocionada porque creo que van a salir cosas muy buenas. Sí, también se encuentra Astrid. ¿Cómo estás, Astrid? Hola, ¿todo bien? Yo también estoy bastante emocionada hoy de estar aquí, de estar con Aaron, que nos va a enseñar mucho y como que a contextualizar un poco sobre este conflicto, que creo que, bueno, ahorita está en la palestra, pero es un conflicto que viene de bastante tiempo y creo que es importante conocer cómo se ha dado. Sí, y allí se unió Vanessa. Hola, Vane. Hola, ¿cómo están? Bien, qué bueno que te uniste. Chévere. Ok, bueno, ¿te parece si empezamos con las primeras preguntas, Astrid? Dale. La primera pregunta sería que nos expliques más o menos un poco del contexto histórico de esto, del surgimiento de Israel como Estado y cómo se ha iniciado este conflicto a lo largo del tiempo y cómo se ha ido dando. Muy bien. Bien, para poder entender el conflicto árabe-israelí, tenemos que ir muy atrás. Y lo primero que hay que entender en este contexto es que el conflicto ha tenido diferentes realidades en sus diferentes contextos. Nosotros vamos a la vida previa a la creación del Estado de Israel y nos fuéramos incluso hasta finales del siglo XIX, que es con el surgimiento del sionismo. Ahí podríamos empezar a entender un poco cuál es la ideología de este movimiento. Y el sionismo es un movimiento que surge a partir de entender que hay una necesidad de los judíos de tener un Estado nacional, ya que al pertenecer a cualquier otra nación no pueden pertenecer de manera completa. Así que Theodor Herzl, el padre o el conocido como padre del sionismo político o incluso creador del movimiento sionista, él mismo encuentra que la única solución para que el pueblo judío pueda vivir tranquilo a partir de comprender que en Europa no se iba a poder, ya que se enfrentaba de manera constante a pogroms, persecuciones, quema de lugares, quema de espacios, ataques a personas, ataques a instituciones, y que de ninguna manera podían pertenecer. De hecho, toda la motivación comienza del movimiento sionista en Herzl, comienza siendo un judío totalmente separado de la religión, totalmente separado de la comunidad, totalmente emancipado e ilustrado, como una persona cualquiera de Europa en la época de la Ilustración, de Europa Occidental, y de pronto nos estamos enfrentando a un grupo de riesgo que eran los judíos, siendo que no podían pertenecer a ningún grupo.
A nosotros querer entender el conflicto árabe-israelí tenemos que ir muy atrás, en muchos sentidos. Tendremos que entender, primero, quién es quién, ¿ok? Y entender por qué cada uno de ellos dice que es suyo, y entender la naturaleza de este conflicto. La naturaleza de este conflicto no es una naturaleza territorial. Y ustedes me dirán, bueno, ¿cómo no va a ser territorial si lo que se pelea es la tierra, ¿no? Lo que se pelea es que es ahí. Claro, pero yo les pregunto a ustedes, si esto fuera territorial, en 1980, si no me equivoco, 89 o 92, el primer ministro de Israel, Ehud Olmert, le propone a la OLP, que en ese momento era la Organización de la Liberación de Palestina, le propone regalarle el 98% del territorio. Si esto fuera un problema territorial, el problema se hubiera terminado ahí. Lo hubieran tomado y se hubiera concluido el problema. Pero eso no pasó. El problema se hubiera concluido si fuera territorial en 1947, cuando la ONU, recién creada posterior a la Segunda Guerra Mundial, hace una resolución, que fue la resolución 181 de la ONU, y declara el plan de partición de Palestina. ¿Ok? ¿Por qué se llama Palestina? Porque los romanos le pusieron ese nombre en la época que conquistaron la zona en el siglo I antes de, o el siglo III antes de la era común. Entonces, si nosotros nos remontamos a ese momento, estamos encontrando de dónde salió el Palestina. ¿Y de dónde viene el nombre Palestina? De los filisteos, que en hebreo son plishtim, filistín, en árabe son filistín, y el filistín es Palestín. Entonces, de ahí viene el nombre que los romanos le dan, y posteriormente los británicos, en 1921, cuando entran a tomar el control de la zona, le dejan el nombre de Palestina a ese pedazo de tierra. Y entonces, ¿cuál es todo este conflicto? En 1947, el plan de partición de la ONU separa el mapa en dos pedazos. Bueno, si nosotros vemos el mapa, veríamos que al norte, centro, etcétera, ¿no? Pero básicamente tomaron una pluma, rayaron en el mapa y dijeron, así se va a dividir, basado un poco en donde había más judíos, donde había más personas árabes, donde había más de esto, donde había más de lo otro. Pero para ese momento, en 1947, ya hay una mayoría judía dentro de Palestina, dentro del territorio. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Empieza un conflicto, incluso antes. Empiezan conflictos donde hay revueltas por las cuales no se quiere aceptar que haya un asentamiento judío en esa tierra. ¿Ok? En 1917, el ministro de Exteriores, Balfour, del mandato británico, emite una carta al señor Rothschild, al barón Rothschild, judío, en Europa, y le dice, la carta es la primera muestra internacional de aceptación del Estado judío en esa tierra, en la cual le dicen, veo con buenos ojos la creación de un Estado judío en este pedazo de tierra. Esa es la primera gran esperanza que el pueblo judío tiene de volver a su tierra nacional, de volver a su hogar nacional, que es ahí donde nos podemos remontar milenios hacia atrás y poder detener y decir, aquí estuvieron los judíos. Hay muestras arqueológicas, hay textos bíblicos, hay textos talmúdicos, hay textos que otros grupos y que otros movimientos declaran que ahí estaban. Entonces, estábamos ahí. Sí, no hay una falla. Claro, sabe que justamente, o sea, tocaste un punto bastante interesante, porque cuando la gente habla del conflicto israelí-palestino, dice muchas veces como que los judíos no pertenecen a esa tierra, lo que hicieron fue venirse a Europa, pero luego tú te remontas a esa época, incluso en la época romana, y los judíos han vivido durante muchísimos años en Jerusalén, siglos. Entonces, es algo bastante como, o sea, cuando dicen que no perteneces, como que no pertenecen, ¿en qué sentido, sabes? De todas formas, eso me lleva a la otra pregunta, y es, ¿cuál fue el trigger? ¿Qué fue lo que detonó estas recientes protestas, este reciente escalamiento que estamos viendo? Mira, se consideran tres, y te los voy a resumir en 3 puntos muy rápidos. Y por último, te voy a dar un pequeño análisis. Cuando nosotros hablamos del conflicto, hablar de solamente datos, se queda muy frío, se queda en un tema que no, y entonces, ¿no? O sea, como que te dan a probar y no entramos en tema. Nosotros entendemos, hubieron 3 razones principales de este nuevo conflicto. El primero y el más sonado que podemos escuchar es este conflicto de la ocupación de
del barrio de Sheikh Jarrah, en la zona oriental de Jerusalén, donde en las últimas instancias lleva más de 40 años este conflicto. En 1967 los judíos reunifican Jerusalén, retoman la parte oriental y se la quitan a los jordanos, que previamente los jordanos se la quitaron a los judíos en 1948 en la Guerra de Independencia. Entonces, al nosotros encontrar este contexto, entendemos que las personas que viven ahí están en territorios de alguien que fueron previo. Y así podríamos saltar, y entonces antes de eso fue de alguien árabe, y antes de eso fue de alguien judío, y así podríamos saltar por la historia. Pero si nosotros queremos enfocarnos, esos territorios son de personas judías, dueños judíos que compraron esas tierras. Hay habitantes árabes, palestinos de esa zona, que por morosidad dejaron de pagar. Fueron demandados ante la Suprema Corte de Justicia israelí, y un día antes de que comenzó todo este problema, unos cuantos días antes, se dio una sentencia de que Sheikh Jarrah iba a ser desalojado por morosidad. Y por eso es que vimos las primeras revueltas, y por eso es que vimos los ataques a autos en la zona oriental de Jerusalén. ¿Ok? Entonces vamos al segundo punto. Vamos a entender que hay un conflicto de... el segundo punto fue la culminación del Ramadán y una acumulación de gran cantidad de personas en el monte del templo o en donde está la iglesia Al-Aqsa, que es el mismo lugar, el lugar más sagrado para el pueblo judío y simultáneamente un lugar santo, el tercer lugar más santo para el Islam, estaban en el mismo lugar. Y así como ellos estaban concluyendo el Ramadán, el pueblo judío estaba festejando la reunificación de Jerusalén en el mismo espacio. Seguramente todos ustedes y todos los que nos están viendo vieron el video famoso donde está prendido en fuego Al-Aqsa y abajo hay judíos festejando con banderas. Si tú ves este video sin ningún tipo de contexto, y que ese es el gran peligro de todo lo que está sucediendo hoy en día, si tú ves este video sin contexto, dices, los judíos están festejando que se está quemando Al-Aqsa. Eso fue lo primero que yo entendí. Y entré en pánico. Dije, ¿cómo puede ser que esto esté pasando? Cuando entras a ver, en esa manifestación que los soldados israelíes, parte de la policía de frontera, que se llama Mishmar Akbul, entraron a la zona de Al-Aqsa, entraron porque había un grupo de activistas palestinos enviados por el Hamas, que eso es muy importante entenderlo, fueron enviados por el grupo terrorista que está al sur, que nunca se había metido en el problema territorial de Jerusalén, entraron al conflicto en Jerusalén enviando activistas que Al-Aqsa lo profanaron, a sí mismos se profanaron, introduciendo piedras, petardos, palos en la zona de Al-Aqsa. Y uno de esos petardos fue mal lanzado, cayó en un árbol y lo prendió en fuego. Y ahí es donde descubrí, ahí es donde se prendió en fuego. Y por el otro lado, sin ningún tipo de vínculo con lo que estaba sucediendo al otro lado, habían judíos festejando la reunificación de Jerusalén del otro lado de la pared. ¿Y cómo es que se nota esto? Entonces ahí tenemos el primer gran conflicto mediático. Por el otro lado, y el tercer punto, fue la creciente ola de manifestaciones violentas, tanto judías como musulmanes, como árabes, dentro de Jerusalén. ¿Ok? La policía ese día, a la mañana, desmanteló una manifestación judía que buscaba provocar, y únicamente provocar, violencia en la puerta Damasco, que es la puerta que oficialmente entra al barrio musulmán de Jerusalén Oriental. Planeaban entrar por ahí con banderas, lo cual es una provocación, lo cual estás generando violencia. Era innecesario, hay otras 6 puertas, entra por cualquier otro lugar. Y entonces la policía los detuvo. Incluso fueron encarcelados varios de esos activistas judíos que intentaron hacer eso. Simultáneamente había un challenge en redes sociales, como todos los que hoy en día existen, del lado jóvenes de 15 a 16 años musulmanes del lado palestino de Jerusalén, haciendo un challenge donde era quién puede golpear de manera más satisfactoria a un judío dentro de la ciudad vieja de Jerusalén. Esto comenzó a suceder. Al mismo tiempo también hubieron pequeños grupos de jóvenes activistas judíos que fueron y provocaron de manera innecesaria a musulmanes que no le estaban haciendo nada dentro de la ciudad. Estos conflictos no son las reglas del juego. De esta manera nunca se va a llegar a nada. Estos 3 elementos son fundamentales para entender lo que está surgiendo desde el 10 de mayo hasta hoy. Pero tenemos que entender un último factor. Hamas está en la Franja de Gaza. Hamas es un grupo palestino radical, terrorista, y es muy importante entender esa palabra. Hamas es un grupo terrorista que gobierna al pueblo palestino dentro de Palestina.
Y la lucha de Israel, cuando ustedes dicen el conflicto palestino-israelí, no, el conflicto Hamás-Israel, porque el conflicto no es con el pueblo palestino. Si el conflicto fuera con el pueblo palestino, no se avisaría antes de soltar una bomba, no se tendrían consideraciones, no se les daría ayuda humanitaria, no podrían entrar a trabajar. Lo que ustedes están viendo ahorita en esta pantalla es la cúpula de hierro generada por el ejército israelí como un invento para poder salvar a la tierra, a la población israelí civil. Nosotros queremos entender cuál es uno de los grandes problemas en este conflicto, es que Hamás está haciendo 2 crímenes de guerra al momento que lanza un misil. El primero, lanzar contra gente civil. Están lanzando hacia ciudades donde yo les puedo decir, yo viví en esas ciudades y nunca escuché esa sirena. Y en esas ciudades, hoy, la gente vive en búnker hace 4 días. 2.500 misiles no son un grupo que no tenga capacidad militar para defenderse. Y están disparando hacia gente civil. Ese es el primer crimen de guerra que está ocasionando. El segundo crimen de guerra es que disparan dentro de zona civil. El edificio que nosotros vimos que tiró el ejército de Israel, el ejército de defensa de Israel tiró un edificio completo en la franja de Gaza, hace unos cuantos días, hace 2 o 3 días. ¿Qué había dentro de ese edificio? Un arsenal militar hasta abajo, la oficina de inteligencia más grande del Hamás y un grupo completo de personas viviendo ahí adentro. ¿Para qué vivían ahí para las personas? ¿Cuál es el objetivo de tener civiles viviendo en ese edificio? Si yo se los preguntara a ustedes, ¿cuál es el objetivo? ¿Que Israel los mate? No. Israel los sacó. Israel les envió una carta, les da un aviso, pasa un avión 1 hora antes del bombardeo, suelta una cantidad de papeles, que son los papeles más o menos tamaño 1/4 de carta, donde dice desaloja, vete, no tienes que estar ahí. ¿Qué es lo que pasa? Es muy fácil para el Hamás, que tiene oprimida al pueblo palestino dentro de su territorio, mantenerlos y decirles, si te vas, mueres tú y tu familia. Entonces, esta lucha no es del pueblo palestino contra Israel. Israel no quiere destruir al pueblo palestino, pero jamás sí quiere destruir al pueblo de Israel. Pero jamás sí quiere destruir al Estado de Israel. Jamás en su carta fundacional como grupo terrorista está destruir al Estado de Israel. Yo les aseguro, y la he leído millones de veces, pero en la carta de declaración de independencia de Israel, la carta fundacional, en ningún lado dice matar a nadie. Es más, exhorta a los vecinos a buscar la paz en conjunto. Y lo vimos hace un año. Firmaron con países con los que nunca se esperaba firmar, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Bahrein, países que nunca hubieran hecho la paz con Israel. Israel está caminando hacia adelante, pero jamás está deteniendo los procesos de paz. Ahí es donde entendemos la naturaleza del conflicto. Sí. Vanessa, Sara, no sé si tengan preguntas. Sí, yo tengo un montón de preguntas realmente. Hay cositas que quisiera como aclarar, ¿no? Porque yo pienso que siempre cuando sucede este tipo de conflictos hay que buscar la lógica detrás de los argumentos. Me refiero a estos argumentos, a estas matrices de opinión que se generan, que a veces no sabemos muy bien de dónde vienen, ¿no? Hay una que en especial me parece muy apropiada con lo último que nos comentaba. Se suele decir que la Franja de Gaza, bueno, es un sitio muy peligroso, donde Israel, bueno, comete crímenes de guerra, donde Israel ataca, donde Israel los priva de servicios básicos, bueno, todas estas acusaciones que me imagino que has escuchado. Y a mí me surge esta pregunta muy genuina. Si eso es así, no voy a decir si es cierto o no, creo que no me corresponde a mí decirlo, pero la pregunta es, si realmente Gaza es un sitio tan peligroso, ¿por qué aún hay gente viviendo allí? ¿Okay? Yo lo pregunto como venezolana, donde es un país que tiene cifras de muerte, en un país de guerra, y no estamos en guerra, y la gente huye caminando desde Venezuela hasta Perú, hasta Colombia, muchas veces ni siquiera tienen zapatos. Huyen porque su vida está en riesgo. Entonces, a mí me surge esta pregunta, ¿por qué aún hay civiles viviendo allí? Mira, de acuerdo a mi análisis y lo que yo te puedo responder, al final del día yo no vivo ahí
y nunca he entrevistado a una persona para preguntarle esta pregunta. Pero si yo te puedo dar mi respuesta, está en dos partes. La primera, estos estereotipos que nosotros encontramos o estos mensajes demonizadores y estos mensajes deslegitimizadores del Estado de Israel frente a la Franja de Gaza, primero que nada, hay que encontrar qué sí es verdad de eso y qué no es verdad. ¿Ok? El Estado de Israel gasta millones de dólares al año en ayuda humanitaria a Palestina. ¿Qué es lo que sucede? Que jamás, al ser un grupo terrorista que oprime a su población para tener bajo el control, como tú entenderás, en Venezuela sucedía lo mismo, ¿sí? El gobierno busca el generar terror en la población y la población no puede hacer nada en contra de ellos. Es un método de control bastante antiguo y bastante enfermo. Pero entonces, si nosotros hablamos desde ese punto de vista, nosotros vamos a entender que la población que vive ahí no está por gusto. Está por dos razones. Uno, la ideología. Habrá quien es fuertemente ideológico y está arraigado a la ideología de este grupo y está convencido de que debe participar de él. El segundo punto es el miedo. El miedo y la incertidumbre. Uno, ¿a dónde voy? Y dos, ¿cómo me voy? Y tres, si me voy, ¿qué me va a pasar? No es fácil tomar la decisión de agarrar sus cosas, levantarse e irse, cuando tu gobierno es un gobierno terrorista, el cual te dice, mira, préstame a tu hijo, lo vamos a poner aquí al lado del tipo que dispara misiles para que no lo puedan matar. ¿Ok? Porque si existe un solo factor dentro del ejército israelí, todos los soldados cargan en su bolsa de aquí, del uniforme, una cosa que se llama Ruach Tzahal. Es el código de ética del ejército de Israel. La primera parte, y eso es tanto en el ejército como en el judaísmo mismo, es mantener la vida ante todas las cosas. La vida de cualquiera, la vida humana, la vida animal, la vida del otro, la vida del vecino, la vida del propio. No importa, la vida es importante. Y matar por matar no es algo que hace el ejército de Israel. Pero entonces, ¿cuál es la forma de defenderme? Como él no me puede matar, yo pongo un escudo humano para proteger a mis terroristas. ¿Y qué pasa si ese niño no quiere pararse ahí? Es sencillo. El padre va encarcelado, el padre es torturado, la madre es violentada. Y entonces, ¿qué dices? ¿No le das a tu hijo? Muy difícil la decisión para el pueblo palestino. Definitivamente, cuando yo veo, últimamente he visto mucho en redes sociales esto de Free Palestine, digo, ya es un slogan muy viejo, pero empecé a ver uno nuevo, le dieron un cambio que a mí me parece mucho más afinado, que dice Free Palestine from Hamas. Definitivamente el problema aquí no es, insisto, el problema no es el pueblo palestino, el problema está en el grupo terrorista que los gobierna. De hecho, cuando me preguntaban sobre las causas, me faltó mencionar una que es muy importante. Del lado de Cisjordania, o sea, el otro lado de Palestina, donde se habla de los territorios ocupados, los territorios recuperados o los territorios en disputa, dependerá del medio en el que nosotros nos basemos. Pero estos territorios tienen al-Fatah, ¿okay? Que es otro grupo mucho más centrado y mucho más político que Hamas. Y habían elecciones y salieron a las votaciones, se postularon a las votaciones al-Fatah y Hamas. Al-Fatah, al tener miedo de que Hamas gobernara ese lado de Palestina, cancela las elecciones un día antes. Eso genera demasiado descontento. Y es un pretexto más para Hamas para atacar y decir, ¿saben qué? Al-Fatah no solamente no los protege de los israelíes, aparte los oprime al no permitirles elegir a quien ustedes quieren elegir. Y miren cómo nosotros los defendemos. Y entonces suelto 2,000 misiles en 4 días. Ese es el conflicto que se está viviendo. Ahora, tu pregunta, ¿cuál es? El pueblo palestino definitivamente es el que más sufre aquí. Definitivamente. Porque no tienen para dónde ir. Si caminan para un lado, se caen al mar. Si caminan para el otro, tienen un problema grave. Porque van a ser oprimidos por su gobierno. Sí, es inevitable, al menos para mí, sentir una empatía, porque bueno, yo sé lo que es vivir bajo un régimen de terror, que es básicamente lo que están sufriendo los palestinos, y es de verdad muy lamentable, pero hay una distorsión muy fuerte de lo que sucede allí. Otra pregunta que yo tengo es con respecto a este plan de paz
que propulsó el año pasado Trump, que llamaban el Acuerdo del Siglo. Hay personas que, bueno, sugieren que este plan favorecía demasiado a Israel y que no tuvo la participación de Palestina. De hecho, bueno, los palestinos no lo consideraron, realmente lo rechazaron de inmediato. ¿Tú consideras que este plan de paz de Trump pudo haber alimentado más el conflicto? Pienso que sí. Yo soy un fiel creyente que en cualquier conflicto, cuando una parte no es tomada en cuenta para tomar decisiones, va a haber conflicto, va a haber mucho conflicto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, no sé, como socios de una empresa? Uno toma una decisión que al otro no le parece, va a haber conflicto, va a haber problemas. Entonces sí, definitivamente en temas de relaciones internacionales no me gustaría profundizar, que nos podríamos quedar ahí todo el día, pero definitivamente al hablar nosotros de relaciones internacionales, los tratados de Abraham, que fueron los tratados de paz, bueno, los acuerdos de relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes, Bahrein, Marruecos, etcétera, trajeron un poco de aire al Medio Oriente. Existe otro punto importante, Irán. Irán ha declarado en múltiples ocasiones el objetivo de destruir al Estado de Israel. ¿Por qué? No lo sé. Una vez más. Y, chistosamente, ellos tienen una parte musulmana y Hamas tiene otro lado. Unos son chiitas, otros son sunitas. Entre ellos se odian, pero es peor el odio a Israel. Entonces, cuando nosotros generamos estos vínculos, entendemos que definitivamente estos tratados no iban a traer paz para la zona. Iban a generar más conflicto, iban a generar más hostilidad. Que si bien Trump no se caracterizaba por ser el presidente más contenido, ni por ser el presidente de Estados Unidos más abierto al diálogo o con mensajes menos radicales, estaba impulsando objetivos de paz. Bien, al mismo tiempo Israel tiene una crisis política interna. Desde hace 2 años estamos en gobierno interino. No tiene un gobierno centrado, no tiene un gobierno final desde hace 2 años. Entonces, todos estos elementos harían que el conflicto pudiera tener llamaradas altas. Porque como bien lo dijeron, el conflicto nunca se ha acabado. Simplemente baja el fuego o sube el fuego. Yo tengo una duda y la voy a unir también con la duda que nos hacen aquí, y es que cuando se lee en los medios de comunicaciones todo este tema del conflicto, te dicen Israel bombardeó un hospital en la Franja de Gaza, pero no te dicen que las células terroristas están funcionando dentro de este hospital o muy cerca. Entonces, ¿por qué los medios han tomado tanto partido a favor de lo que sería Palestina, o bueno, ya ni siquiera Palestina, sino los terroristas? Porque si tú dices eso, es como que lo vendes como Palestina, pero estás favoreciendo a terroristas. Y la pregunta que nos hacen en el chat es, ¿cuáles son las repercusiones hacia los árabes que viven dentro de Israel? ¿Hay conflictos dentro del territorio israelí? Me imagino que más que árabes quiere decir musulmanes. Ok, voy a ir a responder primero a la primera parte, que tú mencionas esta guerra mediática o por qué los medios es que toman una postura, y tú usaste una palabra clave, venda. Que la noticia venda. ¿Qué vende más? ¿7 muertos o 72? ¿Qué vende más? ¿Un hospital que se cae o un misil que cae en un edificio? ¿Qué vende más? Y por otro lado, y no podemos negarlo, es por una tendencia antisemita. Punto. Porque solamente publicar en un titular en las noticias, Israel destruye hospital en Palestina, sin dar contexto, en un mundo donde las personas no leen, estamos generando que la gente vea, Israel destruyó hospital en Palestina, malditos israelíes, y con justa razón. ¿Qué es la otra parte? En Latinoamérica en específico, nos enfrentamos a un tema donde fuimos pueblos oprimidos. El pueblo mexicano fue oprimido por el pueblo español, que vinieron y conquistaron y entonces se liberaron y el crecimiento. Y se viven muchos gobiernos totalitaristas con violencia. Hay muchas veces que comparan fotos de manifestaciones en Venezuela que son oprimidas por el ejército venezolano a manos de Maduro, y por el otro lado publican en la misma foto una foto que se ve igual de un chico palestino oprimido por el ejército israelí. Si yo no te doy contexto de ninguna de las dos fotos, son la misma foto en diferentes lugares del mundo.
¿Estamos de acuerdo? Son la misma foto en diferentes lugares del mundo. Pero en Venezuela, ¿qué es lo que está pasando? Una opresión del gobierno. Y todos en el mundo conocemos el contexto de lo que está pasando allá adentro. Y sabemos que es un gobierno que está destruyendo a su población. Y es un gobierno que está oprimiendo a su población. Por el otro lado ves la misma foto y no tienes idea de qué está pasando, crees que es exactamente la misma historia. Crees que están contando la misma historia y que es el mismo cuento. Pero nadie te contó que quizás ese chico es un activista palestino del Hamas o de la Yihad Islámica que intentaron acuchillar a un soldado y que está siendo neutralizado. Porque no te sacaron el video completo, solo te sacamos ese cuadro. Bien. ¿Sabes, Aarón? Sí. Me gustaría agregar algo allí, y es que por lo menos yo ahorita no me encuentro en Venezuela, me encuentro en Canadá, y en Norteamérica he visto que muchas personas, ahora que mencionas lo de los pueblos oprimidos, también utilizan mucho compararlo con Black Lives Matter y con la causa de los nativos. Entonces vienen y dicen, mira, así como los nativos le quitaron tierra a los ingleses, entonces Israel igualito está oprimiendo al pueblo palestino. O así como la población afrodescendiente está siendo oprimida por la policía, los palestinos lo que están siendo es víctima de brutalidad por las fuerzas de Israel, las fuerzas militares. Y algo que a mí me parece bastante peligroso es que al final lo que agarran es como que todo este grupo, muchos de ellos simpatizantes de izquierda, y están volviéndose fuertemente antisemitas. O sea, los comentarios se vuelven muy, muy polémicos y cada vez más agresivos. Claro. Y existe una cosa que a mí me da aún más miedo. Ir caminando por la calle y que la gente no pueda diferenciar un conflicto en el Medio Oriente entre un país y un grupo terrorista y que yo sea judío caminando en las calles de la Ciudad de México. Y eso está empezando a suceder. Sí, sí. Justamente tú estás en Canadá, en Toronto. Ayer hubo una golpiza a un chico judío porque sí, por parte de activistas que, como bien lo dijiste, de extrema izquierda, que consideran, pero permíteme, quizás ese chico nunca visitó Israel en su vida. Quizás ese chico nunca ha estado ahí. Quizás nunca en su vida ha visto una persona palestina. Pero directamente fue un ataque en el cual no sabemos diferenciar. Sí, de hecho, eso por eso te lo quería decir, porque es bastante peligroso. Es bastante peligroso porque fíjate que lo que pasó ayer en Toronto fue que una mujer judía fue también... se aprovecharon de ella sexualmente, le tocaron partes de su cuerpo en una manifestación. Un señor mayor judío también fue golpeado y ahora también están yéndose a la zona donde viven los judíos en la ciudad para contraprotestar, pero de manera agresiva, y eso es antisemitismo. Claro, eso ya no es una postura política, eso ya no es una postura frente a un conflicto. Estás generando antisemitismo, punto. No estás siendo partícipe del conflicto. Sí, y sabes que, bueno, por ejemplo, a mí me impresiona que yo vi en redes que Gal Gadot, que es israelí, publicó como un pedido de paz, sobre todo, y la gente se iba contra ella por ser judía. O sea, ni siquiera leían que ella estaba pidiendo paz, sino que decían que el contexto era como que horrible que es judía, y ponían en contra como a Natalie Portman, que dio unas declaraciones bastante... que decía que a ella le avergonzaba ser de Israel. Incluso hay gente ahorita que a mí me impresiona, como la muchacha de esta foto que la estamos viendo ahorita, que dice: mi abuelo no sobrevivió a Auschwitz para bombardear gas. Entonces, siento que incluso hay desconocimiento en las nuevas generaciones de judíos sobre el conflicto que está pasando gente de su religión, y que comparten no solo religión, sino una historia tan poderosa en común. Mira, respondiendo a esto, hay una realidad universal que nos está golpeando a las últimas generaciones, que es este universalismo, este tema de que todos tenemos que entrar en todos los contextos, ¿no? Entonces, al momento, ¿a quién siempre hay que darle la mano? Al débil. ¿Quién parece ser más débil? Evidentemente el pueblo palestino, y sí, no lo voy a negar, pero jamás no es más débil, y lo acaba de demostrar. Según la inteligencia israelí, según fuentes oficiales del ejército, entre Hamas y la Yihad Islámica tienen más de 13,000 cohetes de largo alcance con el cual podrían dispararle a todo el territorio israelí. Solamente hasta ahora llevamos casi 3,000. Tendríamos otras 5 semanas de conflicto del mismo calibre.
Entonces, a mí decirme que pobre pueblo palestino, sí. Pobre Hamas, definitivamente no. Definitivamente no. Este conflicto no es de Israel contra Palestina. Es de Israel y Palestina contra Hamas. Aarón, incluso hay algo curioso allí, ¿no? Que se habla mucho de las condiciones precarias en las que viven los palestinos. Como tú dices, siempre se habla de que son los más débiles, los más protegidos. Y esto es algo que bueno, a todos en general lo comentamos, ¿no? Nos parecía muy llamativo. ¿De dónde saca el dinero Hamas para tener toda esta tecnología militar? Y lo interesante, yo sé que quizás tú no puedes contestar esto, pero es una pregunta que quiero dejar flotando, ¿no? Y es, ¿por qué los recursos, en lugar de utilizarlos para ayudar a su población, a su gente, a salir adelante, a tener acceso a la educación, a mejorar la calidad de sus servicios, su calidad de vida, lo utilizan para atacar a Israel? Hay dos respuestas importantes aquí. La primera es de dónde sacan el dinero y de dónde sacan los recursos, de donaciones internacionales para ayuda humanitaria. Jamás, otra vez, tiene oprimido al pueblo palestino, en todos los sentidos. Y utiliza el dinero de manera corrupta, se roba los recursos que se entregan a Palestina para darle servicios al pueblo palestino, para construir ciudades de bajo tierra en las cuales los soldados y la milicia de Hamas se puedan esconder para después hacer ataques terroristas a Israel. O para construir edificios donde, claro, Hamas utilizó el dinero que le dio la ONU para construir un hospital. La parte que no le contaron a la ONU es que en el sótano de esto habían $300,000 en armamento militar. Esa parte no la cuentan. Entonces, ¿de dónde sacan los recursos? De lo que el mundo se preocupa por su pueblo y de lo poco que a ellos les importa su pueblo. De ahí sale el recurso de Hamas. De ahí salen los 2.500 misiles que han caído en Israel o que han sido disparados. Porque ¿sabes, Aaron? no Que eso caído. me lleva a la siguiente pregunta. O sea, yo siento que jamás no va a querer que se acabe nunca el conflicto israelí-palestino. Porque si tú atacas a ese conflicto, le quitas la narrativa. Y al quitarle la narrativa, ¿cómo entonces van a obtener esos fondos? Porque además no son solo las donaciones que obtienen a través de la ONU. Gobiernos como Qatar son conocidos por financiar el terrorismo. Gobiernos como Irán y lamentablemente incluso Venezuela son conocidos por financiar el terrorismo. Entonces, ¿tú crees, o sea, realmente yo de verdad yo no creo que jamás quiera que se acabe jamás irónicamente, este conflicto entre Israel y Palestina? Yo tampoco lo creo, porque creo que utilizaste algo y si todos pudiéramos entender y todos estos mensajes de odio que se han generado de un lado y del otro, pudiéramos entender lo que tú acabas de sacar como conclusión de todo lo que hemos hablado hasta este momento, al entender que si jamás perdiera este conflicto, se sentara en la mesa al diálogo, la narrativa desaparece. Pero otra vez, esto no es un gobierno. Esto es un grupo terrorista que tiene secuestrada una población en una franja de Gaza que mide unos cuantos kilómetros. ¿Bien? Y que tiene secuestrada la población para fines de ataque a Israel, para destrucción, para terrorismo. Entonces, si todos logramos entender que el conflicto no es ese, sino que el conflicto está entre un grupo terrorista fundamental que no puede existir si el otro existe, entonces el conflicto entendemos que nunca va a terminar. A menos de que exista un punto de mediación donde se pueda llegar a un diálogo. Israel lo ha propuesto. Israel ha solicitado sentarse en la mesa. Le ha dicho, te pido una sola cosa para que nos sentemos en la mesa juntos. Reconoce al Estado de Israel como existente. Y como parte de su fundación, jamás no lo puede reconocer. Porque si lo reconoce, está aceptando que el Estado de Israel es legítimo. Y al ser legítimo, no te puedo decir que ese pedazo de tierra no te corresponde. Vale, Es un conflicto mucho más complicado. Sí, yo tengo una pregunta clave y es que siempre que sale a la luz este conflicto entre Israel y Palestina, pasó en 2014, está pasando ahorita otra vez, sale a relucir en las redes sociales ese mapita en el que se ve
cómo había quedado después de la partición de la ONU el territorio de Palestina y cómo está actualmente por las ocupaciones sucesivas de Israel a lo largo de este conflicto de los últimos años. Y se habla mucho, se polemiza mucho respecto a los asentamientos judíos. De hecho, los rechaza gran parte de la comunidad internacional, dice que tienen objetivos colonialistas. Israel sostiene que pues, los asentamientos tienen que prevalecer, y justo con este tema de los desalojamientos, he escuchado bastante estos días que es parte de una política israelí de promover migraciones de judíos a zonas mayoritariamente musulmanes. ¿Qué respuesta le das tú a todas estas pues, acusaciones? Porque son acusaciones que se ven en casi todos los medios de comunicación y por voceros en este momento. Mira, el primer punto es entender que sí existe del lado de la derecha extrema israelí, sí existe un plan de crecimiento. Pero yo te pregunto, si esto fuera un plan de conquista y colonialismo, ¿por qué se hubiera entregado la península del Sinai a Egipto para conseguir paz? Un gobierno colonialista, vamos a decir, España cuando era colonialista, Gran Bretaña, Portugal, el que tú quieras, no hubiera regalado nunca un territorio que es 3 veces el tamaño de tu territorio actual para conseguir paz. Si el objetivo fuera ese, entra, destruye al otro y conquista, ¿no? Así se juega Risk, según yo. Y el objetivo es conquistar el mundo. Y eso es lo que hace la mayoría de los potencias que colonizaron alrededor del mundo. Entonces, el problema real que yo veo aquí no es un problema de colonialismo, es un problema ideológico. Y aquí ese es el conflicto, ¿sí? Sí hay en la derecha israelí extrema una búsqueda de crecer el territorio a lo que en la Biblia se llamaba Israel completa. Pero esto es una irrealidad. Esto es algo irreal. Israel reconoce que existe Jordania, reconoce que existe Líbano, reconoce que existe Siria, reconoce que existe Egipto. ¿Ok? Hizo una desvinculación completa, el plan de desconexión de Gaza en 2005. Si el objetivo fuera colonializar, no lo sueltas. No sueltes el territorio. Es más, le ha traído más problemas a Israel de los que beneficios le trajo. Entonces, no está siendo un problema aquí de colonialismo. No es una realidad el pensamiento colonialista. Ahora, queremos ir a esta parte para tomar la segunda parte de tu pregunta, que es ¿y qué pasa, no? O sea, ¿qué con estos elementos de la presión internacional de decir deja de ampliar tu territorio o devuélvele su casa a la gente, etcétera? Sí, es una realidad, existe este conflicto y no lo podemos apagar con un dedo. Pero no existe ningún lugar en el Medio Oriente donde haya más libertad de culto, libertad de tránsito, libertad de participar, que la minoría esté dentro, esta minoría oprimida esté dentro del gobierno. Entonces, son, a mi consideración, estereotipos antisemitas, porque esto ya no entra en un tema de crítica legítima, esto ya entra en un tema de antisemitismo. ¿Por qué? Porque estás deslegitimizando la existencia del mismo, estás demonizando algo que no pasa y estás trabajando bajo un tema de doble estándar, de generar doble estándar. Si Israel hace A, la presión internacional tendría que destruir, pero si Alemania hiciera A, no está mal. Y lo podemos ver fácil con los misiles. Yo te pregunto a ti, ¿qué pasaría si un misil cayera en Nueva York? ¿Cuántos minutos le damos de existencia al país que lo lanzó? ¿15? 15 minutos, Israel destruyó ese país. ¿Cuánto tiempo se tardaron en reaccionar a las Torres Gemelas? ¿Cuánto tiempo se tardaron en destruir Irak? Destruir la vida civil de Irak. Nada. ¿Y qué pasó? Estados Unidos tenía razón porque destruyeron el World Trade Center de Nueva York. Hace 2 días cayó un misil a 50 metros de la casa de uno de mis amigos. Si Israel responde, es un terrorista. Israel está destruyendo a la población civil de Gaza. Yo no te creo. Esa es la parte que no es cierta. Claro. Y realmente, ahora que mencionas esto del doble estándar,
yo creo que hay que andar incluso muchísimo más allá del conflicto, porque algo que hemos conversado y que a mí me parece increíble es cómo ahorita, y justo en este momento de la historia, se habla tanto sobre derechos sociales, se habla tanto de derechos de las mujeres, se habla tanto de derechos de la comunidad sexodiversa, se habla tanto de la libertad religiosa, y vemos como gran parte de las figuras públicas que sostienen ese discurso, pues a la hora de evaluar este conflicto, pues pareciera que se manejan también para un doble estándar, se van para otro lado, apoyan al régimen de un país que justamente le niega a estos grupos minoritarios gran parte de sus libertades, siendo Israel uno de los pocos bastiones, me atrevo a decir que prácticamente el único en esa región que respeta y que le ha dado cabida dentro de su sociedad a todos estos grupos en igualdad de derechos. Y eso es algo que por lo menos yo no lo termino de entender y no consigo otra explicación más allá de un antisemitismo o más allá de una postura, digamos, radical, militante a favor de un bando, porque definitivamente es un tema demasiado polémico. Es algo que Totalmente. definitivamente no entiendo. Definitivamente, y hay un punto que creo que vale la pena ahí corregir. Otra vez, jamás no puede considerarse ser un país. Si nosotros queremos ir a ver el país de Hamás, no existe. No existe, es una población secuestrada en un pedazo de territorio, teniendo un gobierno o un grupo, manteniéndolo allá adentro para fines militares políticos que solo le da beneficios a ellos. ¿Ok? Entonces, esa parte en la que dices un país que está manteniendo así los estándares, no, y tienes razón, no es un atrevimiento decir que Israel es la única democracia y el único país en el Medio Oriente en el cual tienes libertad de culto. Muchas veces se pregunta, pero es que desde que Israel entró a Jerusalén Oriental hay un problema con los derechos de cátedra. Yo te pregunto, si verdaderamente Israel quisiera evitar los derechos del pueblo palestino, ¿mantendrían al-Aqsa como un lugar, siendo el tercer lugar más importante para el Islam, pero el primer lugar para el judaísmo? No, listo, tómalo y listo, no le permites a nadie entrar. Entonces no es cierto. Israel es el país en el cual musulmanes, drusos, beduinos, judíos, cristianos, árabes, judíos, latinos, de donde tú quieras, vas a poderlos ver viviendo en libertad de culto, viviendo en libertad de religión. En el Parlamento israelí hoy hay más del 50% de mujeres. Israel es uno de los primeros países que tuvieron una primer ministro dirigiendo el país. Entonces, queremos hablar de los estándares que hoy mueven al mundo, derechos, el movimiento feminista, queremos hablar de LGTB. Tel Aviv es la segunda capital gay del mundo. Entonces, hablar de Israel es estar hablando de un país de primer mundo con sí tendencias muy europeas y que eso también es positivo, porque al final del día no tiene el pensamiento del Medio Oriente. Es un país donde yo te pregunto, si yo como judío voy a Irán, ¿qué tan fácil es que yo pueda encontrar un espacio para rezar? ¿Qué tan fácil es que yo pueda encontrar un espacio para mi culto? Es más, ¿qué tan fácil es que yo pueda salir con una kipá, que es el famoso gorrito que usan los judíos en la cabeza? ¿Qué tan fácil es que yo salga en Irán caminando con eso tranquilo? No, yo te digo que en Jerusalén Oriental, en Jerusalén Occidental, en Tel Aviv, en Haifa, en Beersheba, un musulmán puede caminar de manera tranquila, puede rezar al momento que le toca. Hay mezquitas, hay sinagogas, hay iglesias, hay lo que tú quieras. Hay libertad, hay derecho a existir. Y es la diferencia. Aarón, en propósito de eso, yo sé que tú lo has ido respondiendo un poco, pero igual para las personas que nos están acompañando, será bueno darle forma. El conflicto Hamás-Israel es un conflicto religioso. Es un conflicto de existencia. No le daría un conflicto religioso, porque el Islam no te dijo ve y mata a los judíos. Es más, Mahoma le dio un concepto al judaísmo, a los judíos, del libro del pueblo. Y por lo tanto tenían un estatus en el cual no debían de ser atacados por lo que fue la yihad o por lo que fue el califato, por ejemplo. Mahoma le daba el título de Dhimmi, que es justamente el libro del pueblo, y los protegía de esa forma. Entonces, si hablamos de un conflicto religioso,
un conflicto fundamental. Es un conflicto de existencia, donde si él existe, yo no puedo existir. Y si el otro existe, el otro no puede existir. Es un poco, creo que vamos a traer algo moderno, como la profecía de Harry Potter, ¿no? Si existe Harry Potter, no existe Voldemort. Y si existe Voldemort, no existe Harry Potter. Pero no pueden existir ambos. Si existen ambos, hay conflicto. Ese es el verdadero problema entre Hamas e Israel. Aaron, eso me lleva a otra pregunta. Con respecto al reciente escalamiento que hay entre Hamas y Israel, ¿qué crees que suceda? ¿Cuáles serán los siguientes pasos? O sea, claro que estamos un poco especulando, pero ¿qué crees que pase en los siguientes días? Mira, es seguro que hasta este momento ninguno de los dos lados ha hablado de generar paz. Ninguno de los dos lados ha levantado la mano a decir, y si hablamos de un cese al fuego, como lo fue en 2014. En 2014 el conflicto duró 52 días. Es una cantidad tremenda de tiempo. Una cantidad de tiempo en el cual la población sufre, donde no se puede trabajar, no se puede estudiar. Israel parecía ser que había salido de la crisis del corona, y de pronto sucede la tragedia en el Monte Merón de una estampida de personas, donde mueren muchas personas aplastadas, y unas semanas después entramos en este conflicto. Entonces es un ahogamiento a la sociedad. Y por el otro lado, Israel, ayer a la noche, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró que no va a detener esta situación hasta que jamás reduzca, hasta que jamás se detenga de los ataques. Y como vieron los videos que ustedes estaban poniendo aquí en la pantalla, correcto, ese fue el discurso que dio Netanyahu. A nosotros ver los videos de la cúpula de hierro activando estas famosas fotos, podríamos creer que es una foto de la próxima película de la Guerra de las Galaxias, un adelanto de lo que se viene en la siguiente serie, pero es la realidad actual del cielo del centro de Tel Aviv. Se los digo grabado por mis amigos, mi mejor amiga, mi primo. Están ahí sentados, en búnkers, todas las noches. Y Israel no está dispuesto a seguir en este juego. Por el otro lado, Hamas también declaró que no se va a detener. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Está empezando a haber presión internacional para detener el conflicto, mucha. Está empezando a haber presión de Estados Unidos, presión de Rusia, presión de los Emiratos Árabes incluso, para empezar a generar un cese al fuego. No sabemos qué va a pasar en los próximos días. Lo que es seguro es que vamos a seguir con días negros, días difíciles, por lo menos la mitad de esta semana o incluso toda la semana. Y tendremos que ir viendo cómo avanza el conflicto. ¿Cómo crees que esto afecta a la diáspora judía alrededor del mundo? Por lo menos en el caso de Ciudad de México. ¿Cómo sientes que está el ambiente allí? O sea, ¿tú puedes considerar que hoy por hoy te sientes seguro? Mira, sí, porque al final del día tenemos la suerte de poder vivir en un país donde este tema radicalizado se ha reducido. Yo no sé qué vaya a pasar en países como Estados Unidos, donde el conflicto sucede en todas las universidades, donde sucede en cada barrio, donde ya se empezaron a ver violencia en Toronto, lugares donde no se veía este tipo de agresión. Me preguntas a mí qué está pasando, yo saldría a decirle al mundo, aprendan a separar un conflicto de mí. Yo sí me considero embajador del Estado de Israel porque lo considero mi país, pero yo no estoy picando el misil, yo no estoy atacando a nadie, yo no le estoy diciendo a nadie que sea legítimo matar a nadie. Es más, estoy en contra de la muerte de otras personas. Creo que cada pérdida de cualquiera de los dos lados es triste, principalmente en civiles. Pero tenemos que entender que al nosotros confundir esto y llevarlo a un punto de antisemitismo, estamos poniendo en riesgo mucho más que solamente hablar del conflicto. He tenido la oportunidad de estar leyendo muchos comentarios y muchas notas de periodistas de altísimo impacto en México, que están publicando de manera totalmente transgiversada la realidad y están publicando totalmente, yo lo consideraría mentiras dentro de esto, y está empezando a haber una ola de violencia, por lo menos en redes sociales,
donde incluso amigos míos de la universidad me eliminaron de su Facebook porque vieron que publiqué cualquier cosa. Ahí es donde estamos empezando a entrar, y sí da miedo, sí. Ojalá que como sociedad, fuera del conflicto, podamos encontrar un punto de diálogo, generar diálogo y no simplemente violencia. Y si vamos a hablar, vamos a comentar en redes sociales, vamos a comentar en nuestro Facebook, vamos a publicar algo, procuremos y preguntémonos, si yo publico esto, ¿estoy ayudando a encontrar un camino de paz o estoy generando más violencia? Si estás generando más violencia, no publiques. No publiques, grítaselo al espejo, muerde una almohada, rompe algo, pero no generes más violencia. Hablando, también tú dijiste algo que a mí me impactó muchísimo y fue que es un conflicto existencial, en el que una de las partes no puede estar si la otra pues todavía existe. Pero más allá de eso, ¿tú crees que es imposible llegar quizá en algún momento a un punto medio o una resolución del conflicto entre ambos bandos? ¿O crees que es sencillamente imposible? ¿Cómo podría terminar esto en el futuro? Mira, como te comenté, creo que lo primero es entender que, bueno, Israel ha solicitado buscar esa paz a través de mediadores, tanto Egipto, ha entrado algunos otros, pero ¿existe un camino? Sí. Yo estoy convencido que existe. Convencido. En Israel existen cientos de grupos que buscan eso. Hay programas internacionales para generar vínculo entre árabes, entre palestinos e israelíes, porque el conflicto no está entre ellos. El conflicto está con un grupo terrorista. ¿Y cuándo se va a poder avanzar ahí? Cuando se pueda negociar, cuando se pueda discutir con ellos la existencia. Cuando se pueda discutir con ellos el entender que tú y yo nos podemos sentar en la misma mesa y hablar. Y podemos llegar a acuerdos. Pero ¿dónde no se puede llegar a una solución? Y ahí está la diferencia de este conflicto. Si fuera un conflicto político, se podría solucionar en la mesa, en resoluciones, con presión internacional. Cuando es un conflicto ideológico, no hay lo que discutir. No hay lo que discutir. No importa qué te digas tú, no es cierto. Y no importa qué te diga yo, no es cierto. Y por lo tanto, nuestras verdades se contraponen. Y o existes tú o existo yo. ¿Va a existir una solución? Quizás temporal. Quizás una solución que no beneficia a nadie. Pero tenemos que construir alrededor de una sociedad, tenemos que buscar los puntos de encuentro entre israelíes y palestinos para que pueda existir este diálogo y poder generar una mejor sociedad. El objetivo no es matarse. El objetivo es vivir mejor. Aaron, yo quiero darte las gracias porque hoy me has regalado un concepto maravilloso que me va a facilitar mucho las cosas ahora en adelante, y es esto de que no se trata de un conflicto palestino-israelí, sino jamás israelí, ¿no? Porque a nivel discursivo a veces es muy difícil intentar, como tú dices, plantear una posición sin que se entienda otra cosa, ¿no? A lo que realmente, bueno, uno quiere expresar. Creo que esto lo aclara mucho. Y quiero hacer también énfasis en torno a esto, en que precisamente en el discurso se busca tergiversar todo esto, ¿no? Como que si tú de alguna forma estás en contra de lo que está haciendo Hamas, es porque estás a favor del asesinato de civiles, es porque estás a favor de, bueno, la opresión, porque estás a favor de un montón de injusticias, que en el fondo, como lo hemos explicado, hay mucho sesgo en torno a eso. Y algo que nosotros como venezolanos creo que nos ha marcado bastante fue un discurso que dio en cadena nacional el difunto Hugo Chávez, criticando precisamente las acciones de Israel. Y esto es bastante relevante porque regímenes como el de Chávez y el de Maduro han financiado grupos terroristas como Hezbollah, por ejemplo. Y Hezbollah ha manifestado públicamente su apoyo, al menos con el régimen de Maduro. No recuerdo si con Chávez lo llegó a hacer, pero con Maduro sí. Hay terroristas de Hezbollah viajando con pasaportes diplomáticos venezolanos. ¿Y qué nos hace pensar, escuchando las palabras de Chávez, que no hacen lo mismo con Hamas, por ejemplo?
Entonces nosotros, bueno, creo que Nos es acusa a inevitable. nosotros, a mí me acusan de patrocinar el terrorismo. Son ellos los que patrocinan el terrorismo. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito seas, terroristas y asesinos. Bueno, vimos ahora como el antisemitismo, ¿no? En plena cadena nacional y para mí es sumamente repudiable esa actitud, de verdad. Bueno, quiero expresar además, si nos ve a alguien que no sea de Venezuela, yo creo que los venezolanos están claros en esto, que eso no es el sentimiento de los venezolanos, al menos el venezolano de a pie, ¿no? Y que es muy difícil y es muy frustrante cuando ves que este tipo de cosas pasan, este financiamiento del terrorismo, y que a las afueras se busca voltear todo, ¿no? Como que estos son los buenos, regímenes como el de Chávez, como el Maduro, son los buenos, son los que condenan los crímenes de los otros, son los que hacen una especie de justicia social, son los que de alguna manera denuncian los crímenes, y realmente son ellos los que financian todo este tipo de cosas y los que los promueven, los que van sembrando el odio a través de su discurso. Pero ¿qué podemos esperar cuando el mismo presidente que básicamente hace crímenes de guerra contra su población está condenando a un país por cosas que él condena iguales a las que él hace? Ahí tenemos un problema de criterio, tenemos un problema grave, porque si él está haciendo lo mismo y condenarlo es un poco violento. Ahora, es importante aclarar, Israel no hace persecuciones a palestinos caminando por las calles. Ustedes me preguntaban cuáles han sido creo que era una pregunta que pusieron en el chat, en Facebook, preguntaban cuáles han sido las repercusiones contra árabes dentro del territorio israelí y contra judíos. La verdad que ha sido triste, muy, muy triste poder leer las noticias que en ciudades como Lod, como Ramle, Kiryat Yam, al norte de Israel, y múltiples otras, han habido manifestaciones violentas, tanto judías como árabes, sin ningún tipo de ración, atacando a civiles atacando civiles de manera incontrolada, de manera violenta, sin justificación, simplemente por ser tú, simplemente por existir tú. ¿Y cuál es la diferencia que yo veo grande en cómo reacciona uno y el otro lado? ¿Qué va a pasar con esos activistas? ¿Qué va a pasar con el activista que fue y golpeó al chico judío que no le hizo nada caminando por la mitad de Jerusalén? ¿Qué va a hacer Hamas al respecto? ¿Qué va a hacer esta radicalización palestina al respecto? Ya ha pasado en múltiples ocasiones, festejan en las calles, aplauden, hacen fiestas, incluso casi los canonizan a quien hizo esto. ¿Qué pasa del lado judío? Ayer Netanyahu justamente en su discurso dijo que está condenado cualquier tipo de manifestación violenta por cualquier tipo de ciudadano y que va a ser igual de justificado, igual de enjuiciado, quien sea, ante la ley y la Corte Suprema israelí por atacar a otro ciudadano. Porque ni judíos, ni árabes, ni palestinos, ni musulmanes tienen derecho a tomar la ley por sus manos. Esto es un conflicto que va por encima de ellos. Que si bien Israel está haciendo todo lo posible para defender a su sociedad, no se puede del todo. Ya hemos tenido pérdidas. Un niño de 5 años que el misil entró por su ventana. Pero esa parte no sale en CNN. Esa parte no sale en los grandes medios de comunicación. Porque no vende, fue uno. Ahora, ¿qué le dirías a las personas, que esto también es una matriz de opinión que hay, al menos en las redes sociales lo he visto mucho, que dicen que los medios de comunicación están comprados por los judíos y están parcializados a favor de Israel? ¿Qué les digo? Que lean. Volteen a ver, de 100 notas que salen, una puede hablar de algo similar a la verdad. Y yo no creo que la verdad es darle la razón a Israel. Esto definitivamente no, y creo que lo he dejado muy claro durante todo esto. Si mi objetivo fuera volver santo a Israel, sería muy fácil yo mentirles y decirles, no, los judíos nunca le hicieron nada a nadie, y nunca han habido revueltas judías contra barrios árabes, y nunca ha habido violencia del ejército injustificada. Sí ha habido. Todo eso sí ha habido.
pero no existe una justificación para ver una fotografía como la que pusieron hace rato, donde hay cientos de misiles saliendo de un lado y cientos de misiles intentando contrarrestar a ellos. Ahí podemos entender quién quiere atacar a quién. Porque el misil israelí no cae en la casa del palestino. No está dirigido a la casa del palestino, está dirigido al misil palestino. Perdón, me voy a corregir a mí mismo. Está dirigido al misil de Hamas. Antier, uno de los misiles de Hamas cayó en la central eléctrica de Gaza. Dejó sin luz y sin electricidad a más de 200,000 habitantes internos. ¿Y qué hizo al respecto? Nada. El 30% de los misiles que lanzan caen en su territorio, en zona civil, y no pasa nada. Entonces, tampoco es noticia. Leamos. ¿Quieres saber qué es lo que está pasando? Lee. No te quedes con una versión. No te quedes con el título que dijo Israel destruyó el hospital. Lee también otro radical del otro lado y lee uno punto medio. Y entérate. Pero quedarte con una versión es ser un ignorante. Así es. Yo tenía una pregunta que creo que se me escapó hace rato, y es que se habla mucho de la extrema derecha israelí. Y me ha llamado muchísimo la atención que ahorita he visto en varios medios, yo estuve leyendo justamente noticias de la BBC, de CNN, incluso en medios acá locales, yo vivo en Ecuador, que acusan a Benjamín Netanyahu de tener vínculos con la extrema derecha política en Israel o de ser el mismo de extrema derecha. ¿Tú cómo defines ideológicamente en el espectro político a Benjamín Netanyahu? ¿Él es de extrema derecha? No es de extrema derecha. Entendamos que la extrema derecha israelí tiene muchos... En Israel hablar de política es como agarrar todos los colores del Pantone. Tenemos que entender a qué se refiere con extrema derecha. Puede haber una extrema derecha que esté vinculada con el pensamiento de ultra... que sean de extrema derecha porque se les considera así por tema religioso, pero por tema territorial no, pero por tema de política de economía vayan hacia el socialismo y vayan hacia los subsidios gubernamentales. Entonces, en Israel es muy complicada la política, tiene demasiados matices hablar de la extrema. Ahora, ¿a qué se refiere la prensa o quien se refiere a estos grupos radicales judíos de extrema derecha? Son nuestros grupos que van y generan violencia en barrios árabes, en zonas dentro de Cisjordania, dentro de los territorios de tipo A, B, dentro del Tratado de Oslo, firmado en el 93, estos territorios de control completo palestino o control solo político y militar israelí. En estos lugares donde existe este tipo de manifestaciones y sale gente y quema banderas de Palestina, y eso por mí, a mi cuenta, también lo repudio, porque como te lo dije, si lo que tú vas a hacer o vas a hablar no va a ayudar a encontrar la paz, cállate y vete del lugar. No tienes lo que estar haciendo ahí, porque no contribuyes, afectas a generar mayor violencia, afectas a generar mayor agresión, afectas a generar más ganas de tener conflicto y no a solucionarlo. Entonces, si no sirves, quítate. La extrema derecha israelí tiene una postura, como se los comenté, existe este término de Israel Ashlema, el Israel completo, que viene dentro de las fronteras dichas en la Biblia a los judíos, donde expresa que debe de ser de los dos lados del río Jordán, o sea, Jordania tendría que ser parte, casi hasta Irak, todo lo que sería la península del Sinai, al norte, el Líbano, etc. Eso no es una realidad. Y la extrema derecha argumenta que todo eso es Israel. ¿Existen radicales de todos lados? Sí existen. Y por eso yo os dije, yo no vengo a canonizar a Israel o a que sea un santo. Vengo a hablar de puntos reales. Y si existe, sí. Y si existen judíos que van y toman a una persona palestina caminando por la calle y la golpean de manera indiscriminada, también. Pero también es castigado. Y también es igual de neutralizado por el ejército que el palestino que lo hizo. Es la diferencia. Sí. Bueno, ya nos hemos pasado como, ¿cuántos minutos? Como 10 minutos de nuestro tiempo original.
Yo no sé si tienen preguntas finales, chicas. Bueno, yo todavía tengo muchas preguntas, pero en honor al tiempo, no me queda sino agradecerte, Aarón, porque de verdad ha sido una charla muy, muy valiosa. Me has hecho pensar mucho, recapacitar, más que recapacitar, reflexionar, porque creo que muchas de las cosas que comentas, pues ya las había pensado un poco, pero ciertamente escucharlo de una persona que no digamos que es parte del conflicto, pero que de cierta forma lo vive de una manera diferente, de una manera un poco más cercana, más protagónica, pues es bastante valioso. Así que bueno, encantada. Ojalá puedas acompañarnos de nuevo en otra oportunidad. Y bueno, las próximas, si se da otra ocasión, ahí entonces, de mi parte, comparto las otras dudas que me quedan. Con muchísimo gusto Por y acá ojalá nos venga a dicen que platicar con grosso. ustedes de un tema más feliz. Sí, Muchísimas gracias de verdad por Aaron, todo. muchas gracias por sacarnos de tantas dudas y totalmente de acuerdo. Sé que estabas en carretera, o sea, imagínate, llegaste un poco tarde, pero nos aclaraste las dudas a todas. Y de verdad más bien quedamos con más preguntas, pero bueno, muchas gracias también por venir. De verdad, Aaron, muchísimas gracias por todas las aclaraciones, por responder todo. Sí, o sea, muchísimas gracias. Yo aprendí muchísimo. Creo que este es un tema en el que tú siempre consigues en los medios información demasiado parcializada y es súper chévere poder conversar con una persona que pues aclara las cosas de la forma en la que tú lo hiciste. Me pareció de verdad excelente. Que además es de una manera bastante imparcial, así que también muchísimas gracias por eso, por la imparcialidad. Les agradezco a ustedes y como último mensaje me gustaría una vez más dejarle a su público y dejarles a ustedes estas dos cosas que repetí hasta el cansancio. Como que el conflicto no es un conflicto árabe-israelí, no es un conflicto palestino-israelí, es un conflicto Hamás-Israel. Esa es la primera que creo que es muy importante entender y leer desde ese punto de vista todas las noticias que salgan a partir de este momento. Y dos, entender que debemos de contribuir a encontrar soluciones y no más problemas, que debemos de contribuir a alcanzar la paz y no el conflicto, que cada post que vayas a comentar, que cada post que leas en Facebook, que cada post que se te ocurra darle share, compartir, etcétera, sea con el objetivo de alcanzar la paz. Y que si no es para alcanzar la paz, lo omitas. Lo omitas. Bien. Esos son los dos mensajes con los que quiero dejar a todos y espero tener la oportunidad de volver aquí con ustedes, que agradezco muchísimo su invitación, poder volver y platicar sobre temas más felices, temas que quizás sean más divertidos, que nos podamos reír, tomar un café y disfrutar un poco más de este tema que ha sido muy difícil, muy duro en los últimos días y que ojalá no tenga que volver y que platiquemos más de esto, sino que podamos hablar de otros elementos y que ojalá en todos los lugares donde hay ahorita crisis, Colombia, aquí en México que hubo problemas con el transporte, etcétera, se encuentre la solución a los problemas, la solución a la paz y que todos podamos empezar a vivir en un mundo mucho más cómodo, donde todos nos podamos sentir en nuestra casa. Eso es lo que le deseo a todo el mundo. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. nos veremos en un próximo episodio y muchas gracias por participar. Hasta luego. Hasta luego.